Bueno, chicos, hoy le vengo a explicar lo que he aprendido en la magia de pensar en grande, que hasta ahora llevo 85 páginas. En en el capítulo uno habla sobre la creencia, sobre la fe, sobre que nuestros padres no nos enseñaron a que teníamos que creer en grande, creer que podíamos lograr cosas intangibles, cosas que no han sucedido. Una de las primeras cosas que dice en el libro es que primeramente te tienes que imaginar el objetivo que tú quieres, el propósito que tú quieres, tienes que imaginártelo en tu cabeza. Y de ahí empieza lo que sería la fe. La fe es la convicción de que lo que no se ve. Entonces, hacer la fe la convicción que no se ve no significa que yo por estar pensando en tal cosa todo el tiempo, se va a manifestar. También tiene que haber una acción de promedio para que esa cosa que tú quieres se manifieste. Por eso que se dice la convicción, que la convicción. Entonces, ese es el primer capítulo, que tienes que haber algo de acción para que lo que tú quieres se logre. Por ejemplo, digamos que tú mañana quieres ser boxeador. Tú tienes que poner acción en practicar todos los días, boxeo, todo lo que tenga que ver con eso, trotar y todo aquello. Si tú quieres el día de mañana tener una maratón, tú vas a trotar mucho más de lo que a ti te toque, lo que vas a tocar en la maratón. ¿Para qué? Para practicar, tienes que practicar varios días, más que todo gente que van para maratón, dura practicando 6 meses, un año, para ir y correr 20 kilómetros. Entonces, si tú quieres algo, tú tienes que colocar la acción, una acción de promedio, un esfuerzo mucho más grande que tú vas a conseguir, que tú vas a conseguir. Los nadadores profesionales también duran un año, 2 años practicando para luego nadar, digamos, que mide una piscina olímpica por ahí unos 40 y pico de metros, yo creo, un poco más. Entonces, la fe es aquello que tú tienes que poner antes de lograr las cosas que tú quieres. Y la segunda parte habla sobre la excusa. Y la tercera parte habla sobre el miedo. ¿Y por qué digo las dos de una vez? ¿Por qué? Porque la excusa es prácticamente nace del miedo. La excusa nace del miedo. Por ejemplo, una de las cosas que uno hace, por ejemplo, ah, mi mamá, no sé qué. Bueno, una de las cosas que uno hace, que por ejemplo, cuando uno tiene miedo a la artrítica o miedo a cualquier otra cosa, tú te pones por encima muchas excusas y entonces tú dices, tú te convences a ti mismo de que no lo vas a hacer por tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y entonces ahí tú te inventaste un pocotón de excusas para no hacerlo. Y eso son cosas que nos enseñó prácticamente lo que fue nuestros entornos anteriormente cuando estábamos niños, cuando estábamos en edad avanzada, por ahí 15 años, 12 13 años. Esa es una de las cosas que nosotros aprendimos, a crear excusas para no hacer las cosas porque eso fue lo que vimos. Entonces, una de las que dice el libro es que uno tiene que eliminar todas esas excusas y también el miedo. Prácticamente lo primero que uno tiene que eliminar es el miedo. Por ejemplo, yo desde niño, yo nací con un problema en el oído, que a mí me falta una malla en este oído, a mí me operaron desde pequeño, pero cuando yo crecí, por ahí que medio me desarrollé, yo volví a perder la operación. Entonces, con ese que yo nací, con ese problema en el oído, a mí me perjudicaba también la garganta. Y entonces
yo cuando era pequeño, yo no podía pronunciar las palabras bien. Cuando yo decía una taza, decía una casa, y cuando yo decía una casa, decía una taza, y decía palabras que no eran. Entonces yo hablaba con la gente y había gente que no me entendía, otra que se burlaba mío por mi forma de hablar. Entonces, una de las cosas que yo crecí odiando, en mi infancia fue mi voz, mi forma de hablar, todo eso yo lo crecí odiando. Y era una persona que hablaba muy poco por aquello. Entonces, a través de tantas cosas, yo aprendí hay palabras que todavía, que ni siquiera yo las sé decir todavía bien. Pero ese miedo yo lo fui superando poco a poco. Poco a poco yo fui superando el miedo a hablar a la persona porque el miedo era tanto de que me fueran a criticar de que tal cosa que yo no hablaba. Yo en sí, yo por ejemplo, a mí me tenían que sacar las palabras para yo poder hablar. Y sin embargo, ahorita yo no soy tampoco una persona tan conversadora que digamos. Entonces, uno de los grandes miedos que crece es más que todo por el miedo a la crítica, el miedo que dirán, la pena. Mucha gente se mueve con la pena de que, que van a decir tal persona, que van a decir esto, porque eso es lo que significa la pena, miedo a la crítica, eso es lo que significa la pena. Por ejemplo, cuando uno andaba en la calle cuando era pequeño, que andaba con la mamá, que uno hacía cualquier cosa, no, no me hagas pasapena. Y entonces, qué es la pena? ¿Qué es la pena ajena? Que por ejemplo, que tú andes con un pan aquí y entonces la persona haga algo que para ti es como que desagradable o algo así como que, no, van a pensar mío tal cosa. Pero en realidad, ¿qué le importa a los demás lo que uno haga? Si igualmente esa persona ni siquiera te va a dar de comer, ni siquiera tú le importa, porque el día de mañana tú caes preso, caes en un hospital y esa persona no te van a ir a visitar. Entonces, una de las cosas que más detiene a la persona es miedo a la crítica, el miedo a todo lo que vayan a decir la gente, y por eso que mucha gente no se atreve hacer las cosas. Y es el más grande miedo que uno tiene que evitar y evitar matar de raíz ese miedo, pero no tanto matarlo, porque siempre va a haber el miedo a algo. El miedo siempre va a aparecer, pero hay que atravesarlo. En la mejor forma de debilitar el miedo es atravesarlo, estar enfrente del miedo y hacer las cosas con todo el miedo. Bueno, chao, chicos, nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.